un soluto con un solvente. Entonces, vamos a definir qué es soluto y solvente. Vamos por el más fácil. Un solvente es aquello que puede disolver un soluto. Por ejemplo, el solvente universal es el agua, ¿sí? Pero existen también otros solventes. Por ejemplo, los ácidos, por ejemplo, los alcoholes, ¿correcto? Existen diferentes solventes. El universal es el agua. ¿Por qué se dice que es el solvente universal? Porque es capaz de disolver la mayor cantidad de solutos. Por ejemplo, para definir soluto, vendría a ser aquellas moléculas que son capaces de disolverse en solventes, ¿no? Por ejemplo, si el solvente es el agua, un soluto puede ser la sal, porque la sal se disuelve en agua, ¿no? Otro soluto puede ser el azúcar, el café, la gelatina en polvo, el flan en polvo, el chuño, la maicena, ¿no? Los refrescos azucarados, etcétera, tantas cosas que son solutos que pueden ser disueltos pues en el solvente universal que es el agua, ¿no? Pero también tenemos otros solutos que se disuelven en alcoholes, en ácidos, por ejemplo, la grasa de la cocina puede ser disuelta con ácido, ¿no? El sarro del baño es disuelto con ácido muriático, por ejemplo, ¿no? Eh, el plumón indeleble en las pizarras o en los acrílicos puede ser disuelto con alcohol, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de solventes y solutos. Pero la mezcla de ellos genera pues una solución, ¿sí? Una solución. Entonces hoy día vamos a hablar un poco sobre tres tipos de soluciones, la solución hipotónica, hipertónica e isotónica, ¿sí? Estas soluciones vienen a ser aquellas cuya concentración de soluto y solvente difiere, ¿sí? O sea, es diferente entre ellos. Vamos a hablar primero de la más fácil, la solución hipertónica. La solución hipertónica viene a ser aquella donde hay mucha concentración de soluto, ¿sí? Es una solución con mucho soluto. Por ejemplo, un vaso con mucha sal, ¿sí? Esa es una solución hipertónica. O un vaso de agua con mucha azúcar, ¿sí? Donde el soluto abunda, ¿correcto? Donde el soluto abunda. Ahora, si yo coloco dentro de esta solución hipertónica una célula, ¿sí? Una célula, lo que yo voy a encontrar es que, por ejemplo, he colocado en esta imagen un glóbulo rojo. El glóbulo rojo es célula eucariota animal, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo coloco el glóbulo rojo? Lo que yo voy a observar es que mi glóbulo rojo va a empezar a perder agüita, ¿sí? Va a empezar a deshidratarse, va a empezar a liberar agua. Pero como el glóbulo rojo no se quiere morir, ¿sí? Porque si se deshidrata mucho se va a morir, toma un poco de agua. O sea, también ingiere un poco de agua, adquiere un poco de agua. ¿Por qué? Porque no quiere morir. Y todo esto ocurre por una sola razón. La célula, sea el medio en el cual esté, siempre busca adaptarse porque lo que ella quiere es llegar al equilibrio. Ella quiere llegar a la homeostasis, ¿no? Y de eso nosotros hablamos en la reflexión que está en la parte superior de esta diapositiva y que la tocamos la clase pasada. La célula desea llegar al equilibrio, desea llegar a la homeostasis, ¿sí? Ese es el fin de la célula. La coloques en la solución que sea, es decir, se encuentre en el ambiente que esté. Siempre la célula va a querer llegar al equilibrio, va a querer llegar a la homeostasis. ¿Por qué? Para poder realizar sus funciones de manera óptima, de manera correcta. Entonces, si yo coloco a mi célula glóbulo rojo en una solución hipertónica, que viene a ser una solución que tiene mucha concentración de soluto, la célula va a perder agua,
¿sí? Va a perder agua. ¿Y por qué pierde agua? Con el afán de llegar al equilibrio. ¿Qué significa llegar al equilibrio en una célula hipertónica? Cuando el glóbulo rojo entra a este vasito que tiene mucho soluto, se da cuenta que fuera de él hay mucha sal, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que esa solución es agua con sal. Puede ser agua con cualquier soluto, sal, azúcar, café, lo que tú quieras. Pero se da cuenta, por ejemplo, que hay mucha sal afuera. Como se da cuenta que hay demasiada sal afuera y en comparación a la cantidad de sal que hay dentro de ella, la célula busca crear un ambiente equilibrado, o sea, que la misma concentración de sal que hay afuera de ella sea igual a la concentración de sal que hay adentro. Y la única forma de equilibrarlo es liberando agua. Y te voy a explicar por qué. Si yo tengo un vaso, por ejemplo, un vaso, y tu mamá te ha hecho, por ejemplo, te ha preparado agua, ¿sí? Te ha dado agua, un vaso de agua, pero tú como que para sentir mejor el agua, o sea, no te gusta el agua pura, decides decirle a tu mamá que le eche azúcar, por ejemplo. Tu mamá le echará azúcar, pero ¿qué pasó? A tu mamá se le pasó la mano y le echó demasiada azúcar. ¿Sí? Entonces está muy dulce el agua. ¿Sí? Para que tú la puedas tomar, es decir, para bajar la concentración del azúcar, ¿qué haces? Tenemos dos opciones. ¿Sacas el azúcar o agregas agua? Aumento el solvente. Aumento el solvente, ¿verdad? Agrego agua. ¿Sí? Porque como ya está disuelta el azúcar, ¿cómo la vas a sacar? No se puede. Entonces, aumento agua y efectivamente cuando yo aumento la cantidad de agua, la concentración del azúcar disminuye. Ojo que en ningún momento he sacado el azúcar. He incrementado el agua y al incrementar el agua, entonces la concentración del azúcar ha disminuido. Lo mismo ocurre aquí. La célula, el glóbulo rojo, cree que puede disminuir la concentración de sal que hay afuera. ¿Cómo? Agregando agua, pues. Es por eso que la célula bota agua al exterior con el afán de disminuir la concentración de sal que hay fuera de ella. Es como cuando este ejemplo es igual a cuando tú te vas a la playa y te introduces en el mar. Cuando tú entras en el mar, estás ingresando a una solución hipertónica. Y cuando tú estás en el mar, en una solución hipertónica, tus células se empiezan a deshidratar. Es por eso que tú sales arrugadito, tus dedos salen arrugaditos cuando sales del mar. ¿Y por qué la célula se deshidrata? Porque quiere llegar al equilibrio. ¿Y qué hacen tus células en medio del mar? Empiezan a botar agua, porque tu célula cree que le puede bajar la concentración al mar. Obviamente que es imposible, pero es la reacción de la célula al intentar llegar al equilibrio. ¿Sí? Quiere equilibrar la concentración, quiere disminuir la concentración de azúcar, de sal de soluto que hay fuera de esa célula. A este proceso se le llama drenación. Es cuando la célula se deshidrata y pierde agua, para disminuir la concentración del soluto de la solución, en este caso hipertónica. ¿Correcto? Ahora vamos a hacer la comparación. Vamos a hacer la comparación con la solución hipotónica. La solución hipotónica es todo lo contrario. Es una solución que tiene muy poco soluto y tiene mucho solvente. Inclusive, cuando la célula animal ingresa como el glóbulo rojo, ¿sí? Se da cuenta que dentro de ella hay más soluto que lo que hay afuera. Entonces la célula empieza a consumir
mucha agua, consume mucha agua, toma mucha agua de ese medio. ¿Sí? Pero como la célula está tomando y tomando agua, se va a ir inflando, 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 pero la célula no se quiere morir, es decir, no quiere reventar. Por ende, libera también un poco. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la célula consume agua? También porque quiere llegar al equilibrio, quiere llegar a la homeostasis. Porque esa célula en ese medio se da cuenta que en su interior hay mucha sal. Y por ende tiene que bajar la concentración. ¿Cómo bajo la concentración del interior de la célula? Igualito que acá, consumiendo agua. Esto se refleja en la vida diaria como cuando tú te llenas de sal. Cuando tú te llenas de sal, por ejemplo, cuando ibas al cine y comías un montón de canchita, te llenabas de sal, ¿qué te daba? Sed, ¿correcto? Querías tomar agua, porque cuando uno consume mucha sal, le da sed. Y es justamente por eso, porque al interior de tus células hay tanta sal que no está en equilibrio. Y para llegar al equilibrio debe diluir esa sal, ¿no? Debe bajar la concentración de sal. La única manera es brindándole agua, por eso la célula toma y toma agua. Ya este proceso, cuando la célula consume agua y se hincha, y estamos hablando de glóbulo rojo, se llama hemólisis. Pero si hablamos de cualquier célula eucariota animal, se le llama simplemente lisis. ¿Correcto? Simplemente lisis. Y finalmente, en nuestra solución isotónica, ¿sí? Es cuando nuestra célula está ya en equilibrio, es decir, la misma cantidad de agua que ingresa, ¿sí? Es la misma cantidad de agua que sale, ¿correcto? Entonces aquí yo puedo decir que mi célula está en equilibrio, mi célula está en homeostasis, ¿correcto? Mi célula está en homeostasis. ¿Sí? Ahora, hasta allí se escucha como que es súper simple, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema a veces cuando el alumno llega al examen y se confunde? ¿Sí? El problema es que a veces, dentro de las preguntas pues, del examen, hay datos que tal vez el alumno no se da cuenta. ¿Y por qué no se da cuenta? Porque tiene, digamos, el concepto demasiado general y a veces hay que estructurarlo un poquito más. Vamos a colocar acá entonces, para que tú no tengas problema, ¿sí? Problema en identificar cuál es, qué solución, cómo se llama, vamos a hacer una pequeña tablita, ¿sí? Vamos a hacer una tabla. Entonces vamos a hacer una tablita, dos en realidad, dos tablitas, en las cuales nosotros hagamos la diferencia entre la solución, ¿sí? Entre las soluciones que son tres, hipertónica, hipotónica y isotónica, y lo que ocurre al interior de la célula, porque son cosas distintas. Por ejemplo, a la solución hipotónica yo le voy a llamar solución 1, a la hipertónica solución 2 y a la isotónica solución 3. ¿Correcto? Entonces voy a colocar acá la solución 1, la solución 2 y la solución número 3. ¿Sí? Voy a hablar sobre el soluto y voy a hablar sobre el solvente. ¿Sí? Pero todo lo que yo diga en esta tablita es con respecto a la solución, ¿sí? No a la célula, sino a la solución, ¿sí? A la solución hipotónica, hipertónica y isotónica. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar a llenar esta tablita con las preguntas que yo te voy a decir. Por ejemplo, vamos primero por la más fácil, la hipertónica. ¿Sí? Vamos con la hipertónica. A ver, en la hipertónica, que es la número 2, vamos a completar esta columnita. En la solución hipertónica, ¿hay más cantidad de soluto o más cantidad de solvente en la hipertónica? ¿Qué crees tú? Puedes escribir en el Más chat también. cantidad de soluto. No absoluto.
mucho soluto, ¿verdad? Entonces hay mucho soluto y hay poco solvente, ¿correcto? Mucho soluto y poco solvente, ¿correcto? Muy bien, por acá. Mucho soluto y poco solvente. Muy bien, excelente, vamos bien. Ahora vamos con la solución hipotónica, la número 1. En la número 1, ¿qué hay? Mucho soluto, poco solvente, ¿cómo es? ¿Qué hay más? Más Mucho solvente, poco solvente. soluto. Menos Poco Mucho soluto. solvente, exactamente, y hay poco soluto, ¿correcto? Es al de revés. Muy bien, Sebastián, excelente. Poco soluto y mucho soluto. Excelente. Y en la solución isotónica es igual, ¿no es cierto? La misma cantidad de soluto, la misma cantidad de soluto. ¿Sí? Eso debemos tener claro cuando hablamos de la solución, o cuando hablamos de la solución. Pero una cosa muy diferente, muy distinta, es cuando nosotros hablamos de la célula. ¿Sí? Para hablar de la célula vamos a hacer otra tablita. ¿Sí? Porque hablar de la célula y de la solución es muy distinto. Y a veces en el examen se preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿existe mayor cantidad de solvente en la célula? ¿Verdadero o falso? Y el alumno entra en crisis y como que confunde los conceptos. Pero con la tablita es más fácil. 1, 2, 3, para hablar de las tres soluciones. Vamos a hablar del soluto, vamos a hablar del solvente, pero esta tablita está diseñada para hablar del interior de la célula. ¿Sí? El interior de la célula. ¿Qué ocurre en el interior de la célula? ¿Sí? Entonces, si yo hablo del interior de la célula, vamos primero con el más fácil, la columna número 2, que es la hipertónica. ¿Sí? Con la hipertónica. A ver. Si hablamos del interior de la célula, dentro de la célula, en una solución hipertónica, ¿hay mucho soluto o poco soluto? Dentro de la célula. A ver, acá tenemos. Uy, ¿cómo es? Menos soluto y más solvente. Efectivamente. Dentro de la célula, en una solución hipertónica, el soluto es muy poquito. Hay poco. Por eso es que la célula pierde agua, porque hay mucho solvente, hay mucha agua al interior de la célula. Y por eso la célula es capaz de deshidratar, bota agua como quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al interior de la célula hay poca sal y mucha agua. Como hay mucha agua, es capaz de perderla. ¿Para qué? Para disolver la sal que hay afuera. ¿Correcto? Entonces hay poco soluto y mucho solvente. Ahora, al interior de la célula, en una solución hipotónica, ¿hay mucho o poco soluto? Al interior de la célula. Mucho. Mucho soluto. Soluto, Mucho menos soluto. solvente. Mucho soluto hay, porque es el ejemplo que yo te dije cuando tú comías tu canchita, que estaba lleno de sal, mucho soluto y poco solvente, ¿correcto? Y en el caso de la isotónica sería igual, ¿correcto? La misma cantidad de soluto, la misma cantidad de soluto. Ahora, compara las tablas al interior de la célula y con respecto a la solución. ¿Te das cuenta que es lo contrario? Siempre es lo contrario. Por ejemplo, al interior de la célula en una hipotónica hay mucho soluto, pero la solución tiene poco soluto. O sea, la hipotónica tiene poco soluto. Al interior de la célula en una hipotónica hay poco solvente. En cambio, en la solución hay mucho solvente. Por eso la célula es capaz de consumir agua, de tomar agua. ¿Correcto? Entonces, con esta tablita no deberías tener problemas, ¿sí? Para poder justamente comprender cuando se te colocan los problemas, ¿sí? Con respecto a lo que es el soluto y el solvente. Acuérdate siempre que es muy diferente hablar del soluto y el solvente al interior de la célula a hablar del soluto y el solvente en la solución, o sea, fuera de la célula.
es distinto. Por eso hemos hecho dos tablitas diferentes. ¿Correcto? Dos tablitas diferentes. Muy bien. Entonces, así como hemos hecho para la célula animal, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para la célula vegetal, pero en la célula vegetal es un tantito distinto, ¿sí? Pero se rige bajo la misma premisa, la misma condición, por eso vamos a copiar lo mismo del cuadrito, ¿sí? Entonces, en la célula vegetal es casi parecido. Vamos a empezar por la más fácil, por la hipertónica, ¿sí? En la solución hipertónica, acuérdate que es la columna número 2, ¿sí? Y se ve mucha solución, correcto, en esta solución. Mucha sal, ¿sí? Mucha sal. Entonces, si eres la mayanga, levantaste la manita. Disculpe, Miss, lo que pasa es que se escucha como cuando alguien soba el micrófono, entonces no le estoy entendiendo lo que está hablando. Porque así te escucho entrecortadísimo. ¿Los demás tienen el mismo problema? Porque Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, profesora. No se escucha tan claro. A ver, vamos a... ¿Por qué no me dice? Vamos a mirar acá. A ver. A ver, ¿ahora está mejor? Un poco mejor, más o menos. Mejor, Poco Miss. mejor, Miss. Ya. Si se vuelve un poquito feo, me avisa. ¿Ya? Porque debe ser el internet. A ver. Entonces, hablando de la solución hipertónica en célula vegetal, lo primero que debemos recordar de nuestra clase de célula es que la célula vegetal pues tiene una pared, ¿correcto? Tiene una pared celular. Debajo de esta pared hay una membrana, ¿correcto? Debajo de la pared hay una membrana. Dentro de la célula vegetal existe un núcleo. Y dentro de la célula existen organelos. Ahora, principalmente en la célula vegetal hay una organela muy importante llamada el cloroplasma. ¿Sí? Entonces, tiene pues sus organelos, ¿no? Cloroplastos, hay otros también, los retículos, etcétera. Pero vamos a dibujar a los cloroplastos, ¿sí? Que son más fáciles. Y también dentro de la célula vegetal habita una organela muy importante llamada la vacuola. ¿Correcto? La vacuola. Esta vacuola es aquella organela encargada de almacenar el agua. ¿Sí? Ahora, en una solución hipertónica, ¿qué ocurría? ¿Qué era lo que ocurría en la célula? ¿Recuerdas el animal? Era como cuando tú entrabas al mar, ¿te acuerdas? Y te arrugabas, ¿no? Igualito cuando yo a la célula vegetal la coloco en agua con mucha sal, por ejemplo, la célula pues se va a deshidratar, ¿sí? Va a perder agua, va a querer perder el agua. Pero resulta que dentro de la célula, ¿correcto? Dentro de la célula vegetal, ¿sí? Dentro de la célula vegetal, ¿no se escucha bien? A ver. Vamos a cambiar el internet, ¿ya? A ver, dame un momento, un segundo.
A ver, ¿ahora se escucha mejor? Si pueden comentar por ahí. ¿Se escucha Sí. mejor? ¿Sí? Sí, Miss, ahorita se escucha mejor. Ya, listo. Muy bien, entonces, estábamos mencionando que en la célula vegetal, pues debíamos considerar que existían estructuras como la pared, la membrana, organelas, ¿sí? Un núcleo y una vacuola, donde la vacuola era aquella encargada de almacenar el agua. Cuando yo someto la célula vegetal a una solución hipertónica, como por ejemplo una solución con mucha sal, la célula se va a querer deshidratar, va a perder agua, ¿correcto? Con el afán de llegar al equilibrio, ¿no? Con el afán de llegar al equilibrio, igualito que ocurre en el glóbulo rojo, ¿no? En el vasito número 2, si te acuerdas. Entonces, nuestra célula vegetal lo que va a querer hacer es liberar el agua, va a perder el agua. Pero ¿dónde almacena la célula vegetal su agua? En la vacuola, ¿correcto? Entonces, esta vacuola va a empezar a perder agua y va a empezar a liberarla fuera de la membrana celular, ¿sí? Fuera de la membrana celular. Entonces, esta agua no va a atravesar la pared, pero sí va a atravesar la membrana. Cuando la célula empieza a perder el agua, ocurren varias cosas. Por ejemplo, la vacuola se encoge, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a perder agua. ¿Sí? La vacuola se va a encoger, se va a volver chiquitita, ¿sí? Porque va a perder el agua. Y aparte, el agua que está saliendo de la vacuola se va a ubicar entre la membrana, ¿sí? Entre la membrana y la pared. Entonces, al ubicarse entre la membrana y la pared, la membrana se va a retraer, ¿sí? Se va a encoger. ¿Por qué? Porque el agua va a ocupar el espacio entre la membrana y la pared, porque ha salido de la vacuola. Es como el agua va a ocupar este espacio, la membrana se despega de la pared y se retrae. Al contraerse, todas las organelas que están al interior de la célula pues empiezan a apiñar, ¿no? El retículo, los cloroplastos, todos empiezan a apiñar al centro, porque la membrana se ha contraído, ¿sí? Y eso justamente es lo que ocurre cuando sometemos una célula vegetal a una solución hipertónica. La membrana se despega y el agua se ubica en medio de la pared y la membrana. Y las organelas, como tú observarás acá, como los cloroplastos, se contraen hacia el centro, o sea, hacia donde está la membrana, hacia donde se ha retraído la membrana, ¿no? Dejando un espacio. Cuando nosotros observamos esto, a este proceso se le llama plasmólisis, ¿correcto? La plasmólisis. Esta es la plasmólisis, ¿sí? Es el fenómeno en el cual la célula se deshidrata, pierde agua, ¿sí? Pierde agua. Esto es lo mismo que ocurre en célula animal, que hemos visto como crenación, ¿no? Cuando el glóbulo rojo se arrugaba, igualito. Eso mismo ocurre en la célula vegetal, pero yo lo llamo turgencia, ¿correcto? Yo lo llamo turgencia, ¿sí? Yo lo llamo turgencia en célula vegetal, ¿correcto? Entonces, eso básicamente es lo que ocurre dentro de la célula vegetal, ¿sí? La plasma. Ahora, si yo hablo con respecto a una solución hipotónica, ¿sí? Vamos a marcar acá la solución hipotónica. Si hablo con respecto a la hipotónica, debo considerar lo mismo, que hay unas
célula que tiene una pared, ¿sí? Que en su interior hay una membrana, ¿sí? Dentro de la célula eucariota vegetal hay un núcleo, ¿sí? También tenemos organelas, como por ejemplo los cloroplastos, ¿sí? Los cloroplastos, y que dentro de ella pues habita una organela muy importante llamada la vacuola, ¿no? La vacuola, ¿no? Su vacuola. Muy bien. Y que la vacuola, acuérdate, es la que almacena el agua. Pero ¿qué ocurre en una solución hipotónica? En la solución hipotónica la célula consume agua, ¿no? Y cuando la célula consume agua, el agua se tiene que almacenar en la vacuola. Entonces, la vacuola se va a empezar a hinchar, va a empezar a crecer, ¿correcto? Va a empezar a crecer. Inclusive, cuando la vacuola crece por tanta agua que consume, empieza a empujar a las organelas al borde. Inclusive, la membrana plasmática empieza a ser empujada por la presión de la vacuola. Y la pared también. Entonces, ¿qué ocurre? Observamos que la célula se empieza a deformar, ¿sí? Se empieza a deformar esta célula vegetal. Entonces, la pared empieza a deformarse por la presión interna, porque la vacuola está creciendo. La membrana también se empieza a deformar porque la vacuola justamente está creciendo al interior, ¿sí? ¿Qué otra cosa ocurre? Las organelas, como por ejemplo los cloroplastos, se empiezan a ubicar a los bordes, ¿Por qué? Porque dentro hay una vacuola enorme que está creciendo. ¿Por qué? Porque está consumiendo mucha agua. Y efectivamente, esta vacuola ha crecido un montón, tanto que ha empujado la membrana, ha hecho tanta presión interna, porque se está llenando pues de agua, ¿no? Se está llenando de agua, porque eso es lo que ocurre en una solución hipotónica, ¿no? La vacuola empieza pues a llenarse de mucha cantidad de agua, ¿sí? Se empieza a llenar de agua. Entonces, esta presión justamente a este estado se le llama turgencia. ¿Sí? La turgencia. ¿Sí? Es el estado en el cual nuestra célula empieza pues a adquirir mucha agua y por ende la vacuola pues se hincha, ¿no? Y como observamos acá en la imagen, los cloroplastos se empiezan a colocar hacia los bordes, ¿no? Y la célula se va a empezar a deformar, ¿sí? Por la presión que hay ahí, ¿no? Y a eso se le llama turgencia. Y en la isotónica, bueno, pues la célula está en homeostasis, ¿no? En equilibrio, ¿sí? Entonces, esa sería la explicación con respecto a lo que ocurre en las distintas soluciones. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algo que no te haya quedado claro? ¿Algo que quieras consultar? ¿Todo bien, más o menos? Creo que con la tablita no deberías tener problemas, ¿no? Sería cuestión de que lo repases súper bien. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta clase? Bueno, vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Qué sucede con una pasita, esas pasas que nosotros comemos en la mazamorra, en el arroz con leche, ¿sí? Si es que las coloco justamente en agua. A ver, tenemos dos opciones. ¿Se hincha o se deshidrata? ¿Qué ocurre con la pasa si la coloco en agua? Se hincha, profesor. Se hincha. Ok, sí. Se hincha, se hidrata. Se hincha, se hidrata. Perfecto. Efectivamente, se va a hinchar, ¿correcto? Se va a hinchar. Se va a hinchar, efectivamente. Perfecto. Muy bien. Ahora, entonces nosotros hemos aprendido los componentes que los citamos al inicio de esta clase a manera de repaso.
funciones como la permeabilidad selectiva, ¿no es cierto? Hemos visto también por qué los líquidos forman bicapas, por el experimento de Gortel y Grendel, ¿te acuerdas? En el pesebre de Langmuir. Hemos dicho que los carbohidratos se encuentran ubicados justamente en la capa externa de la membrana, formando el glucocálix, ¿sí? Formando el glucocálix. Hemos hablado de las proteínas que están atravesando la membrana como integrales o periféricas y que muchas participan del transporte. Y hemos hablado también de los tipos de transporte, como son el de alto peso molecular y el de bajo peso molecular. ¿Correcto? Y justamente de ese transporte, eso es lo que vamos a hablar hoy día. Porque hoy día nos toca hacer justamente transporte. ¿Sí? Entonces, para hablar del tema de transporte, debemos recordar lo que hemos mencionado, ¿sí? Que existen dos tipos, el transporte de moléculas de bajo peso, ¿sí? Y el transporte de moléculas de alto peso molecular. Dentro del transporte de moléculas de bajo peso molecular, tenemos el transporte pasivo y tenemos el transporte activo. ¿Correcto? Pero dentro de las de alto peso molecular, ¿sí? En alto peso tengo endocitosis y tengo exocitosis. ¿Correcto? Endocitosis y exocitosis. Ahora, también debemos tener en cuenta que en la endocitosis, ¿sí? Tenemos tres tipos. La pinocitosis, la endocitosis mediada por receptores y la fagocitosis. Y en el caso de la exocitosis tengo excreción y secreción. ¿Sí? Más o menos es la clasificación que manejamos con respecto a transporte. Pero no te preocupes porque vamos a hacer una por una, así que la vamos a poder tener divididas en esas partes. ¿Sí? No te preocupes. Entonces, para empezar, justamente con esta clase del día de hoy, es una clase súper corta, súper rápida, bastante dinámica, vamos a hablar sobre qué es lo que ocurre con los glóbulos rojos si es que yo le inyecto de manera intravenosa a una persona agua destilada. ¿Qué crees que ocurre con esos glóbulos rojos? Tenemos solo dos opciones, ¿sí? ¿Se hincha o se deshidrata? ¿Qué crees tú que ocurre con los glóbulos rojos? Es que le inyecto agua destilada. ¿Cómo? Se inflan. Se hinchan, ¿no? Se hinchan. Se hinchan. Se hinchan. Y cuando los glóbulos rojos se hinchan, ¿cómo se le llama a ese estado? Hemólisis. Hemólisis. Hemólisis, efectivamente. Entonces tú tienes que decir, profesora, hacen hemólisis. Exacto. Hacen hemólisis. Muy bien. Entonces hoy vamos a aprender las diferencias entre lo que es el transporte de bajo y alto peso molecular. Y también vamos a identificar qué moléculas realizan estos tipos de transporte, porque cada transporte es diferente para algunos tipos de moléculas. No todas se manejan con el mismo tipo de transporte, ¿sí? Entonces, para iniciar la clase vamos a hablar un poquito sobre una reflexión con respecto al transporte a través de la membrana, ¿sí? Una de las cosas que debemos nosotros saber y comprender es que las moléculas que se quieran transportar a través de la membrana pueden ser grandes o pequeñas, ¿sí? Eso siempre va a haber. Van a haber moléculas muy grandes que van a querer atravesar la membrana, así como van a haber moléculas muy pequeñitas, ¿sí? Ahora, estas moléculas, grandes o pequeñas, yo las puedo encontrar al interior de la célula, es decir, en el citoplasma, por ejemplo, en el citoplasma de la célula, pero también las puedo encontrar en el exterior de la célula, a lo cual se le denomina la matriz extracelular. ¿Sí? Entonces yo lo puedo encontrar en esos dos lugares, o en la matriz extracelular, que viene a ser afuera de la célula, o las puedo encontrar al interior en el citoplasma. Es por eso que van a haber moléculas que van a querer ingresar desde el medio extracelular hacia el intracelular, es decir, de la matriz al citoplasma. Pero también van a haber moléculas que van a querer salir
del medio intracelular al extracelular, es decir, del citoplasma a la matriz. ¿Correcto? Voy a tener diferentes tipos de transporte, moléculas que quieran entrar a la célula, así como moléculas que quieran salir. Pero estas moléculas pueden ser grandes o pueden ser pequeñitas. Justamente por ello es que la membrana, como es la barrera, tiene diferentes tipos, pues, de transporte, ¿sí? Entonces, justamente esta membrana, al ser una barrera, ¿sí? Sirve como una muralla, ¿no? A la cual estas moléculas, grandes o pequeñas, se van a enfrentar en algún momento para poder atravesar. Algunas moléculas podrán atravesar la membrana, pero otras moléculas no lo van a hacer, ¿no? Por algo se llama barreras selectivas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el paso de las membranas, ¿sí? Sea hacia el interior o el exterior de la célula, van a depender también si estas moléculas han optado por el transporte correcto. Porque puede ser que una molécula se equivoque en el transporte, en el tipo de transporte que debe hacer, y obviamente no va a poder realizarlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, una proteína nunca va a poder atravesar la membrana por difusión simple, porque es demasiado grande. Entonces, si se equivoca de transporte, obviamente no va a poder atravesar la barrera, ¿correcto? Ahora, justamente todas estas moléculas, grandes o pequeñas, tienen un único objetivo: atravesar esta membrana plasmática, ¿no? Sea hacia el interior o sea hacia el exterior, ¿no? Ese es el objetivo principal que se tiene, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar por el transporte de bajo peso molecular. Dentro del transporte de bajo peso molecular tenemos al transporte pasivo, ¿sí? Al transporte pasivo. En este transporte pasivo, acuérdate de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? En el movimiento de moléculas a través de la membrana, de lo que explicábamos de las gradientes de concentración, ¿sí? Ahora, en el transporte pasivo debemos mencionar y debemos recordar que es un transporte a favor de la gradiente, ¿cierto? A favor de la gradiente, que no tiene gasto de energía. ¿Sí? Este es un transporte pasivo. Y en el transporte pasivo existen dos tipos, por ejemplo, la difusión facilitada y también la difusión simple. ¿Sí? La difusión simple. Ahora, vamos a hablar de la difusión simple primero. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra célula con su núcleo, ¿sí? Y van a haber moléculas que van a querer entrar y van a haber moléculas pues, que van a querer salir, ¿sí? Van a querer hacer ese transporte. Como estamos en un transporte pasivo a favor de la gradiente y sin gasto de energía, en el caso de la difusión simple, viene a ser aquel transporte en el cual las moléculas simplemente van a pasar la membrana. O sea, no va a haber una condición, no van a necesitar de ningún permiso, autorización o alguien que les diga no puedes pasar. ¿Sí? Son moléculas que simplemente pasan. Por ejemplo, los gases como el oxígeno, el helio, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, etc. El agüita, por ejemplo, son moléculas que simplemente pasan a través de la membrana. ¿Sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque esas moléculas pasan sin permiso, sea para bien o sea para mal de la célula. ¿Sí? Porque no hay una restricción, no hay alguien que le diga, ¿sabes qué? No, tú eres dañino, tú no puedes pasar, no, la molécula pasa. Por ejemplo, al oxígeno no hay problema porque el oxígeno hace difusión simple y pasa a la molécula y eso pues beneficia porque la célula necesita oxígeno, ¿no es cierto? Así que pasa, no hay nadie que le restrinja. Correcto, perfecto. Pero imagínate a esas personas que están, por ejemplo, en un incendio y se asfixian justamente por el incendio, ¿no? Por el monóxido de carbono que ocurre durante el incendio, ¿no? Que se libera durante el incendio. Entonces, esas personas
que fallecen asfixiadas es porque han consumido demasiado monóxido de carbono, ¿sí? Y el monóxido es un gas que se transporta por difusión simple. Entonces, no existe nada en la membrana que le diga, ¿sabes qué? Monóxido, tú eres dañino, tú no puedes pasar. ¿Sí? El monóxido simplemente pasa. ¿Sí? El CO2 también. Hay personas que a veces se ha visto, tal vez tú conoces, ¿no? De noticias en las cuales menciona, en que las personas se quedan dormidas en sus carros y fallecen, ¿no? Por intoxicación de dióxido de carbono. El gas pimienta también, ¿La ¿no? muerte dulce? Claro, la famosa muerte dulce, ¿no? Y eso ocurre justamente porque como es un gas, ¿sí? La molécula pues simplemente pasa, no hay nada que lo restrinja en la membrana plasmática, ¿no? Entonces la difusión simple, si bien es cierto, es súper beneficiosa para el transporte, por ejemplo, de oxígeno, de agüita, ¿no es cierto? Porque las moléculas no van a requerir ningún tipo de autorización, ¿no? Hay en otros casos, sí hay en otros casos problemas porque pues, las moléculas que son dañinas simplemente pasan sin ningún tipo de restricción, van a pasar. ¿Sí? Entonces, eso es como un arma de doble filo, ¿no? Que tiene este tipo de transporte de difusión, ¿correcto? Y tenemos también pues a la difusión facilitada, ¿sí? Esta difusión facilitada es también un tipo de transporte pasivo, es a favor de la gradiente, no tiene gasto de energía, pero ¿cuál es la diferencia? Se le llama facilitada porque justamente se le brinda una facilidad a la molécula. Y si nos recordamos la diapositiva que decía movimiento a través de la membrana, había una parte que yo te expliqué en la cual te dije que el transporte pasivo podía ser mediado, ¿no? Inclusive te dije mediado por transportador. Hay un transporte pasivo que es mediado por transportador. ¿Quién es el transportador? Una proteína de la membrana, te dije, ¿no? Y te mencioné cuando te expliqué que decir mediado significa que tenía que cumplir una condición para que se dé ese transporte. En el caso de la difusión facilitada, es justamente ese transporte pasivo mediado por transportador. Porque, por ejemplo, tenemos acá la membrana y tenemos una proteína transportadora, ¿ves? Mira la estructura de esta proteína. Es abierta hacia afuera y cerrada hacia adentro. Ahora, queremos transportar por difusión facilitada una molécula de glucosa. Entonces, la glucosa se va a unir al transportador, ¿sí? Se une al transportador. Al unirse a este transportador, ¿sí? Como es un transporte mediado, para que la glucosa pase al interior de la célula, debe cumplir una condición. ¿Cuál es la condición? Que el transportador cambie su forma. Mira, ha cambiado, ahora es cerrado por afuera y abierto por adentro. Como cambió su forma, cumplió la condición. Ahora sí la glucosa puede entrar. Y luego, pues, el transportador regresará a su forma original para que vuelva a hacer el ciclo con otra glucosa que quiere. ¿Correcto? Entonces, en la facilitada, requerimos, por ejemplo, proteínas, como los transportadores, que van a permitir el paso de moléculas, como por ejemplo la glucosa. Pero para ello deben cumplir una condición: el cambio en la estructura del transportador, ¿no? Cumplen una condición. En cambio, en la simple, en la difusión simple, no hay condiciones, ¿sí? En la difusión simple no es mediado, no mediado, ¿sí? Es diferente. En cambio, la facilitada sí es mediada por transportador, ¿sí? Ahora, al comparar la difusión facilitada y simple, también vamos a tener una gran diferencia en cuanto a lo que es su cinética. La cinética es el soluto o la sustancia que va a atravesar justamente la membrana plasmática, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre la velocidad del movimiento de las moléculas de la membrana.
la velocidad del movimiento, a ver, la velocidad del movimiento entre las moléculas de la membrana, ¿sí? Entre las moléculas de la membrana, y la concentración de las sustancias que van a atravesar la membrana. Por ejemplo, veamos la línea moradita, la difusión simple. La difusión simple, que es esta, nos indica que conforme vaya aumentando la cantidad de moléculas que atraviesen la membrana, por ejemplo, por acá fueron 10 moléculas de oxígeno, pero por acá fueron 50, ¿sí? El movimiento en la membrana plasmática pues va a aumentar. Claro, mira, si yo paso moléculas, por ejemplo, si yo paso 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de oxígeno, el movimiento de la membrana se da allí, ¿no? Y su velocidad de movimiento es para pasar esas 5 moléculas de oxígeno. Pero si yo, en lugar de 5, quiero pasar mucho más, 6, 7, 8, 9, 10, y así sucesivamente más moléculas de oxígeno, el movimiento de la membrana pues va a aumentar, ¿no? Porque la superficie es más amplia, ¿no? Se está moviendo más cantidad de lípidos en la membrana. Esos movimientos que habíamos hablado la clase pasada, el de rotación, el de flexión, el de difusión transversal, ¿no? Etcétera. Todos esos movimientos se van a dar con mayor velocidad porque son más las moléculas que van a atravesar la membrana. Efectivamente, en difusión simple hay un aumento en la velocidad. Pero no es tanta la velocidad que aumenta, es muy poquita, pero aumenta. ¿Y por qué no es tanta a comparación de la facilitada? Porque en la facilitada, como se va a mover el transportador pues va a empujar, ¿no? Va a empujar a los fosfolípidos, la propia proteína se va a mover, entonces la velocidad de movimiento es mucho más amplia. En difusor simple no, porque simplemente pasa la molécula, ¿correcto? Muy bien, entonces, en la difusión facilitada es un poquito más amplia, más veloz justamente el movimiento que ocurre en la membrana plasmática cuando las moléculas quieren entrar. Y también es exponencial, es decir, también se eleva. ¿Por qué? Porque si acá, por ejemplo, en donde estoy colocando el puntero, allí, yo quiero pasar 10 glucosas, muy bien, se moverán 10 transportadores. Pero si yo por acá quiero pasar 50 glucosas, se moverán, por ejemplo, si las quiero pasar a la vez, 50 transportadores, ¿no? Pero va a llegar un momento en que la difusión facilitada se vuelve meseta, es decir, ya la velocidad no aumenta, sino se mantiene constante. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando quiero pasar, por ejemplo, 150 glucosas. Si yo quiero pasar 150 glucosas y en mi membrana solamente hay 50 transportadores, quiere decir que tengo que hacer 3 tandas de 50, ¿no? Primero 50, luego 50 y luego 50. ¿Sí? Porque ya no tengo más transportadores. Entonces la velocidad se mantiene constante porque siempre voy a pasarlas de 50 en 50 hasta alcanzar la meta. La meta es 150. ¿Sí? Por eso su velocidad se mantiene constante, la velocidad de la membrana. Pero a todo esto, lo que queremos nosotros diferenciar es que en difusión facilitada, el movimiento de la membrana es más amplio porque implica el movimiento del transportador, que le empuje la membrana que está a los costados, ¿no? El cambio de su forma, ¿correcto? Entonces el movimiento en la membrana es mucho más radical. En cambio, en la difusión simple no, porque la molécula solo pasa, ¿no? Solamente pasa. ¿Sí? Entonces, esto es transporte pasivo, ¿no? Las dos difusiones, la simple y la facilitada. En cambio, el transporte activo, acuérdate que en el activo nosotros habíamos hablado que es en contra de la gradiente,
gasto de energía. Eso es un gasto de energía. Ahora, existen dos tipos de transporte activo, el primario y el secundario. ¿Cuál es la gran diferencia? En el primario, la energía es ATP, pero en el secundario, la energía es electroquímica, que es otro tipo de energía, ¿sí? Pero energía al fin y al cabo, ¿sí? En el primario es ATP y en el secundario es energía electroquímica, ¿sí? Son dos tipos de energía distintos, ¿sí? Otra cosa que debemos recordar del activo es que dijimos que también es un transporte mediado, ¿sí? También es mediado. Entonces deben haber condiciones que se deben cumplir para que ese transporte se dé, ¿correcto? Entonces, en mi membrana plasmática, como tú podrás observar aquí, tengo una proteína integral, ¿sí? Una proteína integral. Y tengo un ion que quiere salir, mira, el sodio. El sodio quiere salir y lo va a hacer por transporte activo primario, ¿sí? Entonces, para ello, como es mediado y debe haber gasto de energía, debe cumplir condiciones. La primera condición es que como es primario, la energía que debe gastar es ATP, porque es activo primario, ¿no? Segunda condición, cuando hace el gasto del ATP, debe haber la hidrólisis del ATP. Y tú te acuerdas cuando hablamos de los conceptos de hidrólisis y polimerización en la primera clase, ¿no? La hidrólisis era la ruptura de la molécula, ¿no? Debe romperse efectivamente el ATP. Como es mediado, debe pasar esa condición, romper el ATP por hidrólisis. Siguiente condición. El fósforo que se libera de la hidrólisis del ATP se debe unir a la proteína. Esa es otra condición. El fósforo se tiene que unir a esa proteína integral. Otra condición. El ion sodio no puede salir solito. Tiene que salir con dos compañeritos más. Es decir, tienen que salir en tanda de 3. Solo no puede salir. Por transporte activo primario no puede salir solo. No sale solo. Tiene que salir de a 3. Se tiene que juntar con dos más. Esa es otra condición. Siguiente condición. Para que los 3 sodios salgan, la proteína debe cambiar su forma. ¿Correcto? Otra condición. Siguiente condición. Que si salen 3 sodios, deben entrar 2 potasios. Esa es otra condición que se debe dar. Siguiente condición. Para que entren los 2 potasios, se debe perder el fósforo. ¿Sí? Ese fósforo que al inicio se había unido debe perderse para que entren los 2 fósforos. Siguiente condición. La proteína debe regresar a su forma original para que los 2 fósforos puedan meterse al citoplasma de la célula. ¿Sí? Entonces te das cuenta que hay muchas condiciones para que se dé el transporte activo primario. Son varias, ¿no? Que haya hidrólisis del ATP, que la energía sea del ATP, que el fósforo se una a la proteína, que los sodios no salgan solos sino de a 3, ¿sí? Que por cada 3 sodios que salen entran 2 potasios, que para que ingresen los 2 potasios debo perder el fósforo, ¿no? Y que finalmente la proteína debe regresar a su forma original, ¿no? Eso es un transporte activo primario, ¿no? Un transporte que cumple condiciones porque es mediado y que gasta energía tipo ATP porque es primario. Ahora, acuérdate que es un transporte que va en contra de la gradiente y por eso justamente hay una tablita acá al costado. Entonces, mira, el sodio. El sodio tiene mucha cantidad, hay mucha concentración al exterior de la célula, pero al interior hay poca. Si nosotros nos damos cuenta en el dibujito, ¿qué es lo que quiere hacer el sodio? Salir, ¿no es cierto? Quiere salir de la célula. Es decir, quiere dirigirse desde el lugar donde hay menos concentración hacia el lugar donde hay mayor concentración. Eso significa ir en contra de la ley. Igual, el potasio. El potasio. Hay
poco afuera y hay mucho dentro de la célula. ¿Y qué quiere hacer el potasio? El potasio quiere entrar, ¿no es cierto? Quiere entrar. Se dirige desde la zona de menor concentración hacia la zona de mayor concentración. ¿Qué es eso? Ir en contra de la gradiente. Es lo que ocurre en el transporte activo primario. Muy bien. Entonces, vamos a borrar aquí para poder continuar explicando esto de los transportes. Cuando hablamos de los transportes, debemos conocer un concepto que se le denomina el potencial de acción. ¿Correcto? El potencial de acción viene a ser aquel voltaje que se encuentra en las membranas plasmáticas, ¿sí? Y que le otorgan, pues, equilibrio a la célula, ¿sí? Para que pueda realizar su transporte de manera adecuada. Acuérdate que el objetivo de la célula siempre es el equilibrio. Saber, ¿sí? Debemos saber que Profesora, no sé si es el mío solamente o se ha cortado como unos 20 segundos más o menos. así, debe ser porque he conectado la computadora porque estaba con batería baja. ¿Ahora sí se escucha? Y ahora se escucha eso. Ya, a ver. Estaba diciéndoles que ahora nos toca hablar sobre el potencial de acción, ¿sí? El potencial de acción es un concepto en el cual nosotros vamos a poder identificar el voltaje de la membrana plasmática. Porque de acuerdo al voltaje de la membrana, esta va a poder realizar su transporte. Acuérdense que el objetivo de la célula es siempre estar en equilibrio para que todos sus procesos se den de forma adecuada, ¿correcto? Entonces, este potencial de acción que ocurre en la membrana plasmática permite justamente el equilibrio de la membrana para que pueda realizar los tipos de transporte. Ahora, de manera normal, ¿sí? De manera normal, cuando la célula se encuentra en reposo, es decir, cuando la célula no es sometida a ningún estímulo, de manera normal, la membrana es negativa por adentro y positiva por el lado de afuera. ¿Sí? Siempre es así. Negativa por adentro y positivo por afuera. Ahora, nosotros le llamamos al potencial de inicio, potencial de reposo. Es el momento en el cual nuestras células no están recibiendo ningún estímulo, ¿sí? Están en reposo. En ese momento, el voltaje, si yo mido el voltaje de la membrana, es menos 60 milivoltios, generalmente. ¿Sí? Hay células que oscilan entre menos 60, menos 80, pero lo normal, lo estándar, es que sea menos 70. ¿Qué ocurre durante este potencial de reposo? Yo observo que las compuertas de sodio, es decir, los canales de sodio, se encuentran cerrados. Pero también encuentro que los canales de potasio igual están cerrados. Por ende, el sodio y el potasio no pueden atravesar los canales, ¿sí? Pero como son iones, ¿sí? Como son iones, por allí que, por ejemplo, el potasio puede salir atravesando simplemente la membrana plasmática, ¿sí? Por allí que puede salir, ¿sí? O por ahí que puede quedar algún canal abierto, pero muy difícil, y puede ocurrir este transporte, ¿sí? Pero no es lo que generalmente ocurre, ¿sí? Entonces, este potencial de reposo es cuando nuestra célula no ha recibido ningún tipo de estímulo, ¿no? Y llamemos estímulo, por ejemplo, cuando a ti te da hambre, cuando te golpeas, cuando te pinchas con alguna aguja, cuando te quemas, por ejemplo. Entonces,
El potencial de reposo es cuando nada de esto ha ocurrido, cuando todas las células están en equilibrio, están en homeostasis, están bien. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando ocurre un estímulo? Cuando ocurre un estímulo, el voltaje de la membrana, la polaridad de la membrana cambia. Ahora, al interior se vuelve positivo y el exterior se vuelve negativo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque ha pasado un estímulo. ¿Sí? Como pasa un estímulo, a esto se le llama la fase de despolarización. Decimos que la membrana se despolariza. Cuando la membrana se despolariza, su voltaje aumenta hasta aproximadamente más 40 milivoltios. ¿Y qué es lo que ocurre, ¿no? Durante esta despolarización? Las compuertas de sodio se empiezan a abrir, ¿sí? Y el sodio, pues, empieza a ingresar. Es lo primero que ocurre. Inmediatamente después de la despolarización, ¿sí? Es porque es un proceso continuo, ¿sí? Ocurre la fase de repolarización. En esta fase, el voltaje cae bruscamente y llega hasta menos 80 milivoltios. Y es el momento en el cual, como es un proceso continuo, primero se ha abierto la compuerta de sodio y aquí se abre la compuerta de potasio. ¿Sí? Esto hace que la célula vuelva a tratar de recobrar el voltaje inicial. ¿Cuál era el voltaje inicial? Negativo por adentro, positivo por afuera, ¿no? Eso es lo que busca. Ahora, esto se representa en un gráfico que se llama el gráfico del potencial de acción. En el gráfico del potencial de acción vamos a tener en el eje de la Y el voltaje, que son los milivoltios, y en el eje de las X vamos a tener el tiempo. El tiempo es expresado en milisegundos, ¿sí? Vamos a tener un tiempo y un voltaje cero en la intersección, pero también vamos a poder identificar lo que hemos estado observando, ¿no? Los diferentes voltajes que hemos mencionado, ¿no? Vamos a colocar acá. Vamos a colocar, por ejemplo, el voltaje de menos 70, el voltaje de menos 80, y por acá el voltaje de menos 40. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar hablando de la fase de reposo. En la fase de reposo, el voltaje es menos 70, ¿te acuerdas? Y se llama reposo porque la célula no ha recibido, pues, ningún tipo de estímulo, ¿no? Y se va a mantener así hasta que llega un estímulo, ¿sí? Imaginemos que ese estímulo llegó en el milisegundo número 1, por ejemplo, ¿no? En un milisegundo hubo un estímulo, ¿sí? Entonces, al haber un estímulo, la célula cambia su polaridad, ¿no? Ocurre esto, ya cambia la polaridad. Ahora es positivo por dentro y negativo por fuera. Y esto ocurre porque el voltaje aumenta, ¿correcto? Porque el voltaje va a aumentar. A este incremento del voltaje, ¿sí? A este incremento del voltaje hasta más 40, se le llama despolarización, ¿sí? Y esto ocurre hasta que llegamos a algo denominado el pico, ¿sí? Que es el punto máximo del voltaje. Y eso ocurre como, por ejemplo, cuando tú recibes un estímulo y te duele muchísimo, pero luego el dolor ya disminuye. ¿Sí? Ese pico es el momento en el cual te duele un montón, ¿sí? Porque el voltaje ha aumentado, ¿sí? Esa es la despolarización. ¿Qué ocurre ahí? Se abren las compuertas de sodio. Luego que llegamos al pico, luego de haber llegado al pico, ¿sí? Entonces el voltaje, luego de llegar acá al punto máximo, el voltaje luego pues va a bajar, ¿sí? Inmediatamente, a eso se le llama repolarización baja, pero baja de manera muy brusca, y cae de golpe, ¿sí? Llega inclusive hasta los menos 80 milivoltios, ¿sí? A eso se le llama
la repolarización. Y lo que ocurre justamente para que se llegue a esto, para que se llegue nuevamente a tener el mismo voltaje que al inicio, ¿sí? Que al inicio del reposo, es una fase que no te la han colocado acá, pero yo te la voy a poner, ¿sí? Se llama la fase de la hiperpolarización. Es el momento en que, como ha caído tanto, debe recuperar el voltaje hasta nuevamente llegar a su voltaje del reposo, ¿sí? Del reposo. Hasta nuevamente recuperar su voltaje de menos 70, ¿sí? A esta fase, a esta pequeña recuperación del voltaje, se le llama la hiperpolarización, ¿sí? La hiperpolarización, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre en una célula cuando recibe un estímulo. Lo que ocurre en cuanto al voltaje en la membrana plasmática. Y justamente esto es importantísimo que nosotros conozcamos porque nos va a permitir comprender lo que ocurre cuando hay transporte, porque por más que haya un estímulo de por medio, ¿sí? Por más que haya un estímulo de por medio, de todas maneras el transporte a través de la membrana no se detiene, ¿no? Es más, aumenta en el caso de los iones, ¿no? Para justamente realizar esto que se llama el potencial de acción, que es la respuesta de la célula ante algún tipo de estímulo, ¿no? Entonces, como vamos a ver aquí abajito, en esa grafiquita, justamente en el pico, aumenta la cantidad de sodio, porque justamente se abren los canales de sodio, ¿recuerdan? Y ya cuando baja, aumenta la cantidad de potasio, porque aquí se abrían los canales de potasio, ¿correcto? Ese grafiquito que yo te he hecho es el mismo que tienes acá abajito, ¿sí? Con la formación del pico, la hiperpolarización, ¿sí? Y que va recuperándose hasta intentar llegar a su potencial normal de reposo, ¿correcto? Entonces, a eso es lo que nosotros le denominamos el famoso potencial de acción, ¿no? El potencial de la membrana plasmática, que viene a ser el voltaje, ¿sí? El voltaje, ante cualquier estímulo, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque las membranas, justamente, pueden recibir diferentes tipos de estímulos. Ahora, nosotros siempre hemos estudiado a la membrana plasmática como si fuera una célula, ¿no? Con su núcleo, y que alrededor de ella pueden existir diferentes propiedades, como las que vimos al inicio de la diapositiva anterior, ¿no? Permeabilidad selectiva, compartimentalización, etc. Pero debemos tener en cuenta que las células forman parte de los tejidos, y los tejidos son conjuntos de células, ¿correcto? Son grupos celulares, ¿sí? Y los tejidos, pues, están ubicados unos a los costados de otros, ¿sí? Entonces la célula está ubicada una al costado de otra, como por ejemplo en el dibujito que tenemos. Esas son células, porque ya hay tres, ¿no? Una central y dos a los costados, de un tejido del epitelio intestinal, ¿no? Del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, ¿sí? Entonces, las membranas son distintas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una membrana apical. Esa membrana apical es esta, la que contiene las microvellosidades, que como tú verás es muy diferente a la membrana de los costados y la membrana que está abajo. Son distintas, ¿sí? Por ende, tiene propiedades diferentes. La membrana apical, como está en la superficie y es la que entra en contacto con todo lo que nosotros comemos, porque te estoy diciendo que es el tejido del estómago, ¿sí? Entonces es el encargado justamente, esta membrana, del ingreso de los nutrientes y del agua, ¿no? Por allí van a entrar los nutrientes y por allí va a entrar el agua. ¿De qué otra cosa se encarga? De la secreción. ¿Qué libera la célula del intestino, del estomaguito, por ejemplo? Ácido clorhídrico, ¿no? Para generar el jugo gástrico, ¿sí? La secreción. ¿Y qué más? ¿Y de qué más está encargada? De la protección.
porque esa membrana se encarga de protegernos, porque imagínate por allí que consumes algo que contiene un parásito o una bacteria, ¿no? Entonces, esa membrana nos va a proteger, va a impedir que la bacteria entre. Ya en algunos casos es cierto, entra y generan las enfermedades, ¿no? Pero es, digamos que, una de nuestras líneas de defensa, ¿no? Porque es la que primero entra en contacto con ese ser extraño que tú te acabas de comer, ¿sí? Es por eso que a veces hay comidas que te caen mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces las membranas te protegen, pero tampoco no son Superman, ¿no? Entonces, a veces la protección pues no está, ¿no? Pero trata de proteger. Al menos eso es lo que intenta, ¿no? Y además como estas células liberan ácido clorhídrico, protegen al tejido para que ese ácido no queme el tejido, ¿no? Y no te generen úlceras, ¿sí? Ahora, cuando esa protección se acaba, allí ya viene el cáncer, por ejemplo, o las úlceras estomacales, ¿sí? Entonces ahí ya viene el problema, ¿no? Pero de forma normal, te protege, te debería proteger, ¿sí? Otra de las membranas que nosotros, claro, secreta mucosidad, correcto, secreta mucosidad, por ejemplo, para proteger. Otra de las membranas son las membranas laterales, que son las membranas que están a los costaditos, correcto, a los costaditos de las células. Y son las membranas que tienen contacto con la célula del costado. Por ende, la membrana plasmática lateral tiene funciones como el contacto y la adhesión celular, ¿sí? Para que así el tejido sea compacto. O sea, es el momento en el cual la célula se une a la célula del costadito, y esta célula se une a la célula del costadito, y así sucesivamente, ¿sí? Y también sirve como comunicación celular, ¿sí? Permite la comunicación entre estas células que están a los costados. Y finalmente, tenemos también a la membrana basal. Esta membrana basal es esta, ¿sí? Y esa membrana basal se le llama basal porque está unida a un conjunto de proteínas llamada la lámina basal. ¿Sí? La lámina basal. Ahora, esta membrana basal tiene una función: tener contacto con el sustrato celular, donde el sustrato celular es la lámina basal. Eso hace que el tejido, ¿sí? El tejido tenga sobre qué sostenerse. Yo no sé si tú has visto, pero por ejemplo, por ejemplo el hígado de res. No sé si alguna vez lo has comido, pero el hígado tiene como un pequeño, no sé si decirle pellejito, pero como una tira un poquito media cartilaginosa elástica, ¿sí? A los bordes, cuando uno come hígado de res. Ya. Ese borde es la lámina basal, porque es un conjunto de proteínas que sostienen un conjunto de células, ¿sí? De igual manera, hay tejidos que contienen láminas basales. Todos los tejidos tienen láminas basales porque se requiere que las células descansen sobre algo, no estén sujetas a algo, ¿sí? Asimismo, la membrana basal se encarga de generar gradientes iónicos. ¿Y por qué genera gradientes iónicos? Porque debajo de esa célula, debajo de la lámina, está el vaso sanguíneo, ¿sí? Y todo lo que entre a la célula por la membrana apical, ¿sí? Va a llegar un momento en que el nutriente debe llegar al vaso sanguíneo, porque el vaso sanguíneo debe llevar dicho nutriente a algún órgano o tejido que lo necesite, ¿no? Ahora, ese transporte justamente que se da aquí para pasar los nutrientes hacia el vaso sanguíneo se da gracias a la gradiente iónica, a esta gradiente iónica, ¿no? Entonces, esta lámina basal permite que existan gradientes iónicos que van a permitir el paso de los nutrientes
hacia los vasos sanguíneos, y de esa manera el vaso sanguíneo va a poder distribuir los nutrientes a todas las partes de nuestro cuerpo que lo necesitan. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que cada membrana tiene diferente función. Renzo Martínez, levantaste la manita. Sí, profesor, una consulta. ¿Las células tienen una dirección? O sea, por ejemplo, siempre la lámina basal, perdón, está hacia el centro de la Tierra, digamos, o es que pueden estar volteadas de cabeza, de costado. Pueden estar volteadas de cabeza o de costado, no importa, pero la idea es que sostengan a la célula. O sea, tú te refieres a si, por ejemplo, ese tejido está de cabeza, ¿no? Y la gravedad lo jala, digamos que hacia abajo, pero por la membrana apical, supongo, ahí se entiende, ¿no? Ujú, No ujú, importa sí, la dirección de la lámina basal, pero tiene que sostener el tejido. ¿Sí? No, gracias. no necesariamente siguiendo el orden de la dirección de la fuerza de gravedad, Ok, ¿sí? Pero debe sostener el tejido. Ujú. ¿Ok? sí, gracias. Muy bien. Entonces, ahora que ya conocemos un poquito más de las propiedades de la célula, perdón, de la membrana, podemos hablar justamente de qué están compuestas estas membranas, hablando del transporte. Acuérdate que seguimos en transporte activo primario. Seguimos allí. Esta de acá es una célula parietal, que forma parte de una cripta gástrica, ¿sí? Que está en nuestros estomaguitos. Estas células contienen unas proteínas que participan del transporte activo primario. ¿Por qué? Porque usan ATP. Y se les llaman bombas hidrógeno-potasio ATPase. ¿Sí? La bomba hidrógeno-potasio ATPase. Esta bomba hidrógeno-potasio ATPasa se encuentra en las membranas de las células parietales. Ahora, estas células parietales poseen unos receptores. ¿Sí? Unos receptores. Estos receptores son capaces de unirse a las histaminas, ¿sí? Así como a los fármacos antagonistas del ácido. ¿Qué es un fármaco antagonista del ácido? Es un fármaco que bloquea la liberación del ácido clorhídrico en el estómago, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el bismutol, la leche de magnesia, el omeprazol, ¿no? Esas pastillitas o fármacos que sirven para bloquear o disminuir la acidez estomacal, ellos se unen a los receptores de la histamina de la célula. Ahora, de forma normal, nuestras células liberan histamina y la histamina se une a estos receptores. ¿Cuándo nuestra célula libera histamina de forma normal? Cuando a nosotros nos da hambre y no comemos. ¿Sí? Cuando a nosotros nos da hambre y no comemos, ¿no? Entonces, bueno, liberamos histamina y nuestras células pues activan la bomba y se empieza a formar el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, de igual manera, los fármacos antagonistas del ácido, al unirse al receptor de la histamina, evitan que la histamina se pegue, ¿no? Evitan que haga eso, ¿sí? Cuando evitan esto, entonces no hay formación del ácido, por eso se llama fármaco antagonista del ácido, ¿no? Entonces, cuando la histamina se une, la bomba se activa, como vemos acá en el dibujito, ¿no? Cuando la histamina se une, la bomba se activa. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando te da hambre, por ejemplo, ¿no? Y tu estomaguito empieza a sonar, ¿sí? Empieza a crujir porque se está liberando el ácido clorhídrico, porque tienes hambre, ¿no? Pero aquellas personas que sufren justamente de acidez estomacal, ¿sí? Consumen fármacos antagonistas de ácido como omeprazol, bismutol, leche de magnesia. Estos fármacos engañan al receptor y ocupan el lugar de la histamina. Cuando llega la histamina, ya no tiene sitio, porque lo ha bloqueado el fármaco. Entonces, como la histamina no puede actuar, la bomba no se activa y por ende no se libera el ácido clorhídrico, ¿no? Y es por ello que el bismutol, el omeprazol,
son antiácidos, ¿correcto? Protegen el estómago, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esta bomba? Estamos en el ejemplo de transporte activo primario. Por ende, usa ATP. Por eso se le llama bomba hidrógeno potasio ATPase. ¿Sí? ¿Qué hace de manera normal? De manera normal, libera hidrógenos y consume potasio. Libera hidrógeno y consume potasio. ¿Y por qué va a liberar hidrógeno? Porque al liberar hidrógeno se va a encontrar con el cloro afuera de la célula, ¿no? En el estomaguito, en la luz estomacal, ¿no? Y al encontrarse con el cloro, ¿qué va a formar? Ácido clorhídrico, ¿correcto? Ácido clorhídrico. Eso es lo normal. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando participan los agentes neutralizadores del ácido o fármacos inhibidores de la bomba, ¿no? Cuando hay fármacos inhibidores de bomba directamente, se bloquea la bomba. Si se bloquea la bomba, ¿quién no sale? El hidrógeno. Y si no sale el hidrógeno, no se une con el cloro. Y si no se une con el cloro, no hay ácido clorhídrico. Si hay agentes neutralizadores del ácido que no afectan la bomba, sino de frente la formación del ácido, entonces bloqueamos los hidrógenos, impedimos que los hidrógenos se unan a los cloros, para que no se forme el ácido clorhídrico. ¿Correcto? Entonces, de esa forma es que actúan justamente estas bombas y por eso es que es tan importante estudiarlas para comprender la acción de los fármacos, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahora tú ya sabes cómo actúa el omeprazol, cómo actúa el bismuthol, la milanta, gracias a esa bomba, hidrógeno, potasio, ATPase. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieras consultar? ¿Todo bien? Ok. Y el transporte activo secundario, por su parte, es aquel que no usa ATP. Usa otra energía. ¿Cómo se llama la energía que habíamos dicho? Un gradiente iónico. ¿Sí? Un gradiente iónico. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de transportes? ¿Sí? Con este tipo de transportes. En este tipo de transportes, ¿sí? No va a aparecer el ATP. Nunca vamos a ver que hay una reacción con el ATP. ¿Sí? Un gradiente electroquímico, efectivamente, un gradiente electroquímico. Lo que va a existir es justamente la diferencia entre las concentraciones de los iones. Por ejemplo, ¿no? El sodio y el potasio, en este caso, se están transportando 1-1, ¿no? Pero es por gradiente electroquímico, ¿sí? Por gradiente electroquímico. Entonces, el gradiente electroquímico del sodio, por ejemplo, permite que otro transporte en esa misma célula se esté dando. Mira, por ejemplo, acá vamos a transportar glucosa, pero en presencia de sodio. La gradiente electroquímica que le proporciona el sodio, ¿sí? A la glucosa permite su transporte, permite su ingreso, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes maneras justamente de introducir moléculas. ¿Te acuerdas que hace un rato vimos que la glucosa se transportaba como difusión facilitada a través de un transportador? ¿Te acuerdas que vimos? Que es justamente, mira esto que te voy a marcar, es lo de abajo, ¿no? Cuando la glucosa quiere dirigirse a la sangre, pero lo hace a través de la difusión facilitada, usando un transportador de glucosa, que por ejemplo tenemos al GLUT2, ¿no? Eso es difusión facilitada, eso es transporte pasivo, ¿sí? Pero por ejemplo, para que se dé ese transporte pasivo, mira, se requiere de transporte activo, ¿no? Secundario, por ejemplo, a través de la gradiente electroquímica con energía, ¿no? Entonces, los transportes están relacionados. Inclusive la propia glucosa no solamente se transporta por difusión facilitada, es decir, no solamente se transporta por transporte pasivo, estamos viendo acá que también lo hace por transporte activo secundario, al participar de una gradiente electroquímica con sodio, ¿no? Entonces, las moléculas no solamente se
transportan por un solo tipo de transporte, ¿no? Pueden hacerlo de manera distinta, ¿no? Como la glucosa. Lo hace por difusión facilitada, pero también lo puede hacer por transporte activo secundario. ¿Correcto? Igual los iones, ¿no? Los iones, el sodio, el potasio. Por ejemplo, al sodio y al potasio lo hemos visto en transporte activo primario, pero también lo podemos transportar como gradiente electroquímico. Si tú te acuerdas, inclusive la diapositiva anterior de membrana, ¿sí? Que es este de acá, si nos vamos aquí, al movimiento de transporte, mira el sodio. El sodio también se puede transportar de manera pasiva, ¿correcto? No solamente de manera activa, sino también de manera pasiva a través de los canales de sodio, ¿correcto? Entonces podemos observar que diferentes tipos de moléculas pueden ser transportadas a través de la membrana utilizando diferentes tipos de transportes, y no siempre es el mismo. Y es por eso que en la reflexión decíamos que las moléculas van a poder atravesar la barrera siempre y cuando opten por el transporte adecuado, ¿no? O sea, si la glucosa no encuentra un transportador porque están todos ocupados, bueno, pues que se transporte por activo secundario, ¿no? Que busque un sodio y que haga su gradiente electroquímica para que pueda pasar, ¿no? No por ello va a ser una limitación para que la glucosa no entre, ¿no? Igual, ¿no? Si el sodio no puede entrar por gradiente electroquímica, pues que entre gastando energía, ¿no? Por transporte activo primario. Y por último, si la célula no tiene ATP para transportar el sodio, que lo haga a través de un canal, ¿no? Por transporte pasivo. Pero de todas maneras que entre, ¿no? Entonces, el transporte de moléculas tiene varias opciones. La idea está en que ellas opten por la adecuada, ¿no? La adecuada en ese momento, ¿sí? La adecuada en ese momento. ¿Correcto? Y finalmente tenemos al transporte de alto peso molecular, que es el transporte de endocitosis y exocitosis. Para ello vamos a hacer una gran diferencia, ¿sí? En el caso de la endocitosis, ¿sí? La endocitosis, debemos tener en cuenta que es el momento en el cual la célula consume algo, ¿sí? Adquiere algo. Pero la célula puede adquirir nutrientes, ¿sí? Pero por si acaso, la célula también puede realizar endocitosis de desechos, ¿sí? O sea, de nutrientes entendemos, ¿no? Porque la célula come. Pero de desechos, profesora, ¿cómo? Con los macrófagos. Los macrófagos son células de nuestro sistema inmunológico que realizan endocitosis comiéndose desechos, cosas que a la célula no le sirven, ¿sí? Cosas que a la célula no le van a servir, ¿correcto? Ahora, todo aquello que la célula consuma por endocitosis lo hace a través de vesículas, ¿sí? De vesículas. Siempre, ¿correcto? De endocitosis. Y en el caso de la exocitosis, ¿sí? La célula puede liberar desechos, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos, ¿no? Todo lo que no le sirve a la célula lo puede liberar. Pero también puede liberar productos. Por ejemplo, hay células que liberan por exocitosis hormonas, hay células que liberan por exocitosis neurotransmisores, ¿sí? Hay células que liberan por exocitosis proteínas, ¿correcto? Diferentes tipos de productos, ¿correcto? Diferentes tipos de productos. Entonces, estas células que realizan justamente exocitosis, ¿correcto? La realizan formando también vesículas, pero se les llama vesículas secretoras, ¿sí? Las famosas vesículas secretoras, ¿sí? Porque van a ser aquellas que van a liberar los desechos y los productos, ¿correcto? Entonces, dentro de la endocitosis, nosotros tenemos tres tipos: la fago, la pino y la mediada por receptores. En el caso de la fagocitosis, debemos tener en cuenta que la membrana plasmática genera estructuras hacia afuera. ¿Ves que la membrana se proyecta hacia afuera? Esa proyección
se llama evaginación. Entonces, en la fagocitosis decimos que la membrana se evagina. ¿Para qué? Para envolver a la partícula sólida que se va a comer. Y la introduce como vesícula, ¿no? Solamente que en la fagocitosis a la vesícula se le llama fagosoma. ¿Correcto? Ahora, en la pinocitosis, la membrana se mete hacia el interior, ¿sí? A esto, cuando la membrana se mete, se le llama invaginación, ¿sí? Entonces, la membrana va a envolver justamente la sustancia que va a consumir, pero invaginando la membrana y generando una vesícula. Y en el caso de la mediada por receptores, usan justamente un receptor de membrana. Pero acuérdate que el receptor de la membrana son carbohidratos, ¿sí? Son carbohidratos. Y a veces los carbohidratos están unidos a los lípidos, ¿recuerdan? A ellos lo llamábamos glucolípidos. Pero también hay receptores que se unen a proteínas, que se llaman glucoproteínas. Entonces, las moléculas se unen a los receptores y mira lo que ocurre con la membrana. También se invagina, ¿sí? Entonces, las moléculas se pegan a los receptores y cuando la membrana se invagina forma una vesícula. Pero esta vesícula es una vesícula cubierta por proteínas. ¿Por qué? Porque los receptores también están anclados a proteínas. ¿Correcto? Entonces, son vesículas recubiertas por proteínas. ¿Sí? Entonces, para finalizar, vamos a ver uno por uno de manera súper rápida, ¿no? La fagocitosis, generando la evaginación de la membrana. Cuando la membrana se evagina, se llaman pseudópodos. Envuelven lo que han consumido y generan una vesícula, que en el caso de la fagocitosis se le puede llamar fagosoma o vacuola alimentaria. ¿Sí? O vacuola alimentaria. En el caso de la pino hay una invaginación y se genera una vesícula, ¿correcto? Y en el caso de la fagocitosis mediada por receptores, ¿sí? Los nutrientes se unen